Muy buenas tardes para todos mis hermanos, sean bienvenidos a este tiempo que comenzamos de predicación de la palabra del Señor. Servicio muy lindo el día de hoy. Es una ocasión muy especial porque voy a presentar a mi pequeñito. Ya cumplió un mesecito y queremos presentárselo hoy al Señor aquí en presencia de toda de la familia y de la congregación, de los que se unen. Así es que vamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a empezar orando por el niño. Vamos a comenzar presentándoles a nuestro pequeñito Joseph y a consagrarlo para el Señor. Así es que quiero invitarlos a que pues cada uno de ustedes nos apoye en esta oración de corazón para que Dios bendiga la vida de nuestro niño. Le doy la bienvenida a todos los que se van conectando allí. Ya veo que está Sammy con nuestros hermanos allá en London. Sean todos bienvenidos y bueno, esperamos que se conecten los demás. Vamos entonces a comenzar. Los niños acaban de extender sus manitos hacia el frente de este pequeño. Gracias. Aquí está el pequeñito. Ya mi corazón hermoso. Y el aceite. Sí, aquí está el pequeñito. Muy bien. Vamos a orar. Me apoyan entonces todos en esta oración. Tú me prestas el aceite y entonces se lo presentamos al Señor. Amado Padre, que estás en los cielos, Dios todopoderoso y grande. Bendito Rey. Quiero darte especialmente gracias por este pequeñito, Señor. Dios mío, quisimos presentártelo, Señor, a ti, ya que de ti viene, Señor, y tuyo es. Señor Joseph Emanuel Talero Pena, que es bendito en el nombre de Jesucristo. Nosotros te pedimos que el Señor te conozca, te ame y te sirva con todo su corazón. Como su papá, Señor, te lo presento, te lo ofrezco y te lo entrego a ti. Él es tuyo, mi Dios. Él es tuyo, mi Cristo. Él es tuyo, Espíritu Santo. Que desde pequeño, Señor, Él siente el deseo de buscarte. Que desde pequeño, Señor, su corazón se vaya preparando para ti, para el propósito que tienes en su vida. Yo lo bendigo, Padre, como tú me lo has concedido a mí, Señor, bendecirlo. Y lo consagro, Dios mío, y lo unjo, Dios, delante de ti, Señor, delante de mi familia, delante de este pueblo, Señor, en este altar. Lo presentamos ante ti, maravilloso Dios. Te pido, sánalo de todas sus enfermedades, de toda aflicción, molestia, mal, Señor. Que sea un niño sano, que sea un niño fuerte. Guarda siempre su inocencia, guarda siempre, Señor, su corazón, que sea especial para ti. En el poderoso nombre de Jesucristo, que tu gracia vaya, Señor, delante de él todos los días de su vida. Y que, Padre, seas tú, Señor, el que haga siempre resplandecer su rostro sobre él. Maravilloso Dios. Gracias por la vida de este pequeño. Es tuyo, Señor. Recíbelo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien. Aquí está el pequeñito. El pequeñito Joseph. Muy bien. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, quiero también darles la bienvenida a este tiempo de predicación, mis hermanos. Gracias a los que nos estuvieron allí apoyando en oración y todo. Vamos a hablar hoy la palabra del Señor. Mensaje que parte de este mensaje lo compartí esta semana a través de las redes sociales. Lo compartí en un mensaje de voz, un mensaje muy cortico, un mensaje como de unos 7-8 minutos. Pero me llamó la atención mucho y creo que fue lo que Dios me estuvo moviendo para poder compartir hoy con todos ustedes. Y bueno, esta enseñanza del día de hoy, que los niños también van a prestar atención con sus Biblias, los niños también. Esta enseñanza tiene un título y un subtítulo. El título de la enseñanza es Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y el subtítulo es Dios tiene la respuesta para cada problema. Abre mis ojos, Señor.
Y como subtítulo, Dios tiene la respuesta para cada problema. Así es que vamos a comenzar. Les quiero invitar a que por favor vayan conmigo al segundo libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, y vamos a leer este versículo en el versículo 17. Vamos a estar basando nuestra enseñanza el día de hoy. Bueno, vamos a sentar. Bendito sea el Señor. Muy bien. Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Cuando estén allí pueden decir amén. Sí, muy bien. Gracias a mí. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran allá en casa de nuestro hermano Samuel. También saludo a mi hermana Antonieta que se encuentra allá en Montreal. Y bueno, sean todos muy bienvenidos. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor, de Eliseo. Amén. Bueno, voy a comenzar entonces diciéndoles cómo el Señor me llevó a este mensaje. Cada semana yo recibo unos estudios bíblicos del Instituto Hebreo de Israel, y ellos allí me envían estudios de una sola palabra, de un versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, una sola palabra, la definición de esa palabra en el hebreo, su significado y todo un contexto, toda una historia detrás de esa palabra. Entonces a mí me gusta siempre estar leyendo y desde que me afilié a esos devocionales hace 5 o 6 años atrás, me ha gustado mucho leerlos y los guardo porque me enriquecen mucho. El estudiar la palabra de Dios es algo bastante provechoso porque nos abre mucho el entendimiento a las cosas que realmente Dios inspiró a sus siervos, los profetas, los diferentes hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia. Y me llegó entonces la semana pasada ese estudio con este versículo y hablaba sobre lo que la palabra abrir, que es el estudio que se estaba haciendo, significa. Entonces, después de que yo leí el estudio, porque es un estudio bastante corto, no es que sea extenso, es un estudio cortico, me nació realmente como una curiosidad de ir ya a mis libros de estudio, a indagar más acerca de esto y de ir a la Biblia y de leer nuevamente la historia. Pues la he leído muchas veces, pero quise volverla a leer y poder entender más lo que Dios me estaba hablando a mí de esta historia. Y cuando fui a uno de los libros de estudio que yo tengo, entre los libros que tengo un diccionario, se llama la Concordancia Strong, y es uno de los diccionarios más completos que existen en el mundo acerca de las palabras hebreas, arameas y griegas. Y cuando estuve mirando allí en la Concordancia Strong, porque comencé mirando en una aplicación de la Biblia que tengo en mi celular que se llama Bible Hub, y allí miré lo que es la Biblia interlineal, donde cada palabra tiene un numerito, y busqué ese numerito en la Concordancia Strong, en el diccionario de palabras hebreas y arameas, y empecé a leer las definiciones que allí llegaban y dije: wow, Dios me está hablando, Dios me está diciendo algo aquí. Entonces, antes de comenzar a leerles estas definiciones y esto, a lo que yo quiero ir es que, primero que todo, no menospreciemos el conocimiento bíblico.
Dios quiere revelarse y manifestarse a nuestras vidas, y la principal fuente de conocimiento de Dios es la Biblia. No es la única, porque en la oración, en la adoración también, en el servicio a Dios, Dios nos deja ver su carácter, Dios nos enseña quién es Él. Pero la principal fuente de conocimiento de Dios que tenemos es la Biblia. Por eso el verdadero creyente tiene una relación muy sólida con la Biblia. Está muy comprometido en leer la palabra de Dios todos los días, en tener devocionales diarios, en tener estudios bíblicos continuamente, en estar escuchando predicaciones, especialmente de sus pastores. Entonces, esto es algo que está en un verdadero creyente, que está en un verdadero hijo de Dios. El amor, la sed, el hambre por la palabra de Dios, el querer conocer más, el no conformarse. Ya leí la Biblia una vez, 2 veces, 5 veces, 8, 10 veces, pero no se termina allí. Entre más leo y más leo y más leo, me doy cuenta que me hace falta conocer más y más, y siento este deseo de indagar y de indagar. Entonces, eso es algo que nace en el corazón de alguien que realmente ama a Dios y que lo quiere conocer. Entonces, no menospreciemos tampoco los mensajes bíblicos, textos y pequeños estudios que nos envían los pastores. No menospreciemos eso. Cada uno de ustedes recibe aquí de la congregación, así sea una vez a la semana, pero recibe un mensaje. Dios nos habla de diferentes maneras. Tenemos que estar atentos para saber escuchar su voz y lo que Él nos quiere decir. Entonces, yendo ahora a las definiciones, miren con lo que me encontré, que es muy interesante. La palabra que utilizó allí se utilizó en el hebreo para decir cuando Eliseo ora y pide que a su siervo se le abran los ojos. La palabra que se utilizó allí en hebreo es la palabra pakak. Y esa palabra pakak es como una raíz, como la base de muchas otras palabras. ¿Qué significado tiene? No es simplemente abrir los ojos, mover los párpados hacia arriba y poder ver. No, hay mucho más allí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Abrir los sentidos, como cuando yo me despierto y ya estoy atento. No sé a cuánto les ha pasado que uno como que está entre medio dormido y medio despierto y no sabe si está soñando o si realmente ya se despertó y está bien atento. Bueno, esta palabra se utiliza también en ese sentido, en abrir los sentidos y estar atento, estar despierto. Dice también ser observante. Qué importante esa palabra de ser observante. ¿Por qué razón? Porque cuando hay algo que a mí me gusta, yo quiero ser curioso de eso, yo quiero investigarlo, yo quiero estudiarlo, yo quiero aprender más de eso. ¿Sí les pasa o no les pasa? Sí, yo quiero mirar con atención. ¿Qué pasa cuando los niños ven una de sus películas favoritas? Quieren ver qué va a pasar. Y muchas veces ya hemos visto la película, pero quieren llegar a su escena favorita. Eso es lo que más o menos Dios nos está transmitiendo en este mensaje a través del profeta Eliseo. Eliseo ora para que su criado o el hombre, se llamaba Giesi, el que le servía, le ayudaba en todos los oficios y cosas, para que Dios le abriera los ojos, para que Giesi estuviera atento, para que Giesi viera realmente lo que estaba sucediendo. Esta palabra, ¿tienes una pregunta? ¿Qué vas a preguntar? Sí, es el mismo siervo al cual le pasó la lepra de Naamán, el general sirio. Eso lo vamos a estar hablando ahorita al final, pero es muy buena la pregunta, mi corazón. Ahora, fíjense que aquí hay más definiciones, no solamente como de abrir los ojos y de despertar o abrirle los sentidos, sino también de vigilar. Y qué importante nosotros aprender esto. Cuando vemos las imágenes tan terribles de la guerra de Ucrania con Rusia y todo eso que está pasando, fíjense que esos soldados que están allí peleando, ellos tienen los ojos bien abiertos. Y ellos están vigilando el peligro y que si el enemigo se acerca, hay que combatirlo, ¿verdad? Entonces, ese significado también está aquí en esta palabra. También esta palabra nos da otro significado que es
ser de vista clara, o sea, tener buena vista. Qué tremendo, ¿no? Tener buena vista. También nos dice acá ser inteligente, ver y ser inteligente. Qué tremendo, ¿no? Una sola palabra todo lo que nos está arrojando. También dice, esta misma palabra se utiliza para decir que Dios ha observado. Dios ha observado, Dios ha visto algo. También nos dice esta palabra, nos dice que significa como la apertura de una cárcel, como la apertura de la puerta de una prisión, como de ser liberado aún en el sentido de ser liberado del pecado, salir de un pecado. Entonces ahora vamos a coger todas esas cosas que define aquí el diccionario de lo que realmente significa esa palabra y lo vamos a aplicar a esta historia. Entonces les voy a hablar un poquito de la historia completa. La historia completa, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, yo les voy a dejar como tarea que lean toda la historia en la casa, en la cual en el capítulo 6, a partir del versículo 8, dice la historia de Eliseo y los sirios. Entonces se nos cuenta cómo los sirios querían venir y matar a Eliseo el profeta. ¿Por qué razón? Porque Eliseo el profeta le hablaba al rey de Israel y le decía, cuidado porque te van a poner una trampa por allí, cuidado porque te van a salir por ese camino y te van a coger. Entonces el rey de Siria se puso furioso y dijo, reunió a todos sus servidores y dijo, uno de ustedes está siendo chismoso, uno de ustedes anda por ahí de chismoso contándole al rey de Israel todo lo que yo hago. Y él sabe las cosas que yo voy a hacer antes de que pasen y por eso no lo he podido coger. Entonces ese rey se pone muy furioso y lo que sucede es que uno de sus hombres le dice, no rey, no es que seamos chismosos, lo que pasa es que en Israel hay un profeta de Dios al cual Dios le habla aún lo que tú dices en el lugar más escondido, en el lugar más secreto, no hay nada que se esconda de ese Dios y le habla todo al profeta Eliseo. Entonces el rey se enojó mucho y dijo, vayan y cojan ese profeta malvado que yo, mejor dicho, me voy a encargar de él. ¿Qué pasó, Linda? No es que el rey de Israel hubiera hecho algo, simplemente que era el objetivo del rey de Siria destruir a Israel, eran enemigos. Entonces lo querían destruir, por eso quería matar al rey. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de esta historia nosotros tenemos que notar que hay enemigos. Tenemos enemigos. En este caso, los sirios representan enemigos espirituales. Espíritus malos, demonios, que quieren destruirnos, que hacen sus planes para acabar con nosotros. Pero el profeta Eliseo, ¿qué representa? A Cristo. La protección de Jesús, de que Jesús nos va a advertir, el Espíritu Santo que nos va a hablar un sueño, una palabra, un mensaje del pastor, alguien de Dios que nos dice, cuidado con esto que está pasando, mira esto por aquí que no te salga el enemigo en algo malo. Entonces des en cuenta cómo vemos en cada historia de la Biblia siempre vemos representado al enemigo, pero vemos también la protección de Dios, vemos quién es Dios en nuestras vidas. Esta historia tiene muchas cositas escondidas que es muy interesante para que nosotros le prestemos atención. Entonces, ¿qué sucede? Viene el ejército con cientos y cientos de hombres a capturar a Eliseo. Y Eliseo vivía como en una especie de montecito. Y cuando Eliseo mira y ve todo ese ejército, Eliseo no se asusta ni se impresiona ni nada, está tranquilo. Pero resulta que el que trabajaba para él, un hombre llamado Giesi, está todo asustado de ver el ejército y está preocupado y comienza a decirle, profeta, profeta, mira el ejército, nos van a acabar, nos van a destruir, nos van a matar, profeta. Pero el profeta, tranquilo completamente, tranquilo.
Entonces, era tanta la preocupación de ese hombrecito llamado Jesse, que Eliseo tiene que hacerle esta oración al Señor. Y le dice, mira Señor, yo te pido que por favor le hagas entender, le abras los ojos y le hagas entender a este hombre quién eres tú. Que él pueda ver con los ojos espirituales lo que realmente está pasando aquí. Entonces, cuando Dios responde la oración del profeta, y no sé cuántos crean que Dios responde oraciones, yo sí lo creo, que Dios responde oraciones. Cuando Dios responde la oración del profeta, Dios le abre los ojos espirituales y dice que estaba el monte lleno de hombres de guerra, de hombres en caballos y en carros de fuego. Bueno, la Biblia también dice que Dios es el que envía a sus ministros, a sus ángeles como ministros de fuego. El fuego, la gloria de Dios está también sobre los ángeles y tienen como un fuego propio cada uno de ellos. Y ese ejército gigantesco, muy numeroso, fue el que pudo ver Jesse. Ahora, cuando Dios le mostró a Jesse, ese ejército tan grande, vino a él paz y descansó y pudo entender que eran más los que estaban de parte de Dios que los enemigos que tenían. Y yo le doy gracias a Dios por esta clase de enseñanzas. ¿Por qué razón? Porque cuando nos llega un problema a nuestra vida, cuando tenemos una situación fuera de control, que no podemos nosotros realmente manejar, muchas veces nos pasa lo de Jesse. Y se nos olvida el poder y la protección y el amor de Dios por nosotros. Se nos olvida. Por eso el mensaje de hoy se llama, Señor, abre mis ojos. Porque cuando estamos en un problema necesitamos pedirle a Dios, abre mis ojos para entender, para ser inteligente y comprender qué estás trabajando en mi vida a través de este problema, Señor. Y yo digo amén. No solamente eso, entender también en esta historia cómo Eliseo representa a Jesucristo en nuestra vida y Jesse representa nuestra debilidad, nuestra carnalidad. ¿Qué significa eso? Fíjense cómo Eliseo está tranquilo. Eliseo no está impresionado porque Eliseo está viendo la escena completa. Eliseo ve los enemigos, pero Eliseo sabe que hay un ejército más grande, más numeroso, más poderoso que es el ejército de Dios a su alrededor. Ese es Cristo. Cristo no se afana con nuestros problemas. Al Señor, si vemos en los evangelios, ¿cuántos milagros hizo el Señor? Y llegó cuando la gente decía, ay Señor, si hubiera llegado antes. Le pasó por allá con Marta y María. Ay Señor, si hubiera llegado antes, Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto. No, el Señor nunca llega tarde. El Señor tiene tiempos perfectos en nuestras vidas. Y hay que entender que Él tiene el control, el poder y el amor para respondernos. Amén. Amén. Entonces, pero nosotros nos comportamos como Jesse. Solo vemos el problema, solo vemos al enemigo, solo vemos lo difícil y nos asustamos. Y nos ponemos incrédulos. Y se nos olvidan todas las cosas que ya Dios ha hecho por nosotros antes. Si nosotros comenzáramos cuando tenemos un problema, nosotros empezáramos a recordar las cosas que ya Dios ha hecho antes por nosotros, la fe empezaría a levantarse. Y diríamos, mire, Dios me respondió antes así, yo me puse a orar, yo me metí en un ayuno y Dios me respondió, Dios hizo esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene la respuesta para cada problema. ¿Qué necesitamos aprender de esta historia? La intercesión de Cristo. Cristo ora por nosotros para que Dios abra nuestros ojos y entendamos en el problema que no estamos solos, que Dios no nos ha desamparado, que si nosotros cometimos un error y el problema es la consecuencia de lo que hicimos mal, Dios tiene tanto amor que nos ayuda con la consecuencia. Dios nos ayuda a salir bien de eso. ¿Por qué? Porque es un Dios lleno de amor. Es un Dios que tiene oportunidades para los que le amamos. Es un Dios que está con nosotros en las buenas y en las malas. Y Dios no está esperando que seamos perfectos. Él nos quiere conducir al camino de la perfección, pero Dios es paciente y sabe nuestros errores. Él lo sabe y tiene el suficiente amor para perdonarlos.
y tomarnos de la mano. Y si tenemos que volver a empezar, Él nos da las fuerzas, la capacidad para volver a empezar de nuevo cada cosa. Entonces, esa es la visión correcta que debemos tener nosotros de los problemas. Esta historia es una historia muy linda, porque fíjense que lo que hace Eliseo después de que ya Giezi puede ver la escena completa, el ejército enemigo, ellos no se van a dar por vencidos, ellos vienen por el profeta, ellos no van a retroceder, pero nuevamente Eliseo vuelve y ora y dice: Señor, te pido que los hieras con ceguera. Y todo ese ejército tan grande de enemigos quedó ciego. Qué tremendo, ¿no? Miren el contraste de lo que son las cosas en Dios. Una oración nos hace abrir los ojos y entender y despertar a lo que realmente Dios está haciendo. Y otra oración puede hacer que los que sean enceguecidos y queden en medio de la confusión sean nuestros enemigos. Y hablo de enemigos espirituales. ¿Cuántas veces se nos levanta un enemigo, un adversario, y cree que ya nos va a ganar y que ya nos va a destruir? Y no sabe que Dios está con nosotros para guardarnos, para respondernos, para liberarnos, para salvarnos. Y nosotros confiamos en el Señor. Dios abre los ojos y dice: tranquilo hijo, tranquila hija. Esto es una oportunidad para que tú ores con más fuerza. Esta situación familiar es para que tú entiendas que tu familia sí necesita salvación. Tú no lo has entendido, pero tu familia sí necesita salvación. Y yo te voy a dar la fuerza para orar por ellos y te voy a llevar de la mano hasta que cada uno de ellos me pueda conocer a mí. Entonces el papá, la mamá va a tener la fuerza para orar por sus hijos y entender que sus hijos, por muy lindos, muy inteligentes que sean, no le han entregado el corazón a Jesús, y que eso es lo más grave de todo. Porque nuestros hijos pueden ser muy inteligentes, pueden saber muchos idiomas, nuestros hijos pueden ser los mejores en las escuelas y ser muy lindos, pero si no tienen a Jesús están perdidos y están muy mal. Y nosotros como papás tenemos a veces que romper un poco eso, la idolatría, de creer que nuestros hijos son perfectos. No, tenemos que ver a nuestros hijos como los ve Dios. Necesitan salvación. Necesitan salvación. Muchas veces los papás no sabemos lo que hacen nuestros hijos con sus amiguitos a solas, de qué hablan, qué cosas ven. Pero Dios, que está en todo lugar, que ve todas las cosas, le dice al profeta: mira, tus hijos están caminando mal, tus hijos están haciendo esto mal, tus hijos van por un camino equivocado, tienes que orar por ellos. Entonces esta es una historia que nos invita a nosotros a afirmar más nuestra confianza en Dios, a alentarnos también a la oración, porque si nosotros no alimentamos nuestras vidas con oración, ¿cómo vamos a poder realmente ver el peligro de los enemigos y la protección de Dios? Porque hay mucha gente que se quedó simplemente con el problema y el poder que el diablo tiene y que la situación está muy mal, pero eso no es la historia completa. La historia completa es que el problema puede ser muy grande, pero nuestro Dios tiene una solución para ese problema. ¿Amén o no amén? Miren lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El temor de Dios es algo que está por toda la tierra, en todos los enemigos de Dios, por toda la tierra. ¿Por qué razón? Porque no hay nadie tan grande y tan poderoso como nuestro Dios. El enemigo puede armar sus planes y hacer todo para tenernos ya la trampa lista, y ya entonces todo se ve como que yo no tengo esperanza y no tengo salvación, ya ese problema es terrible, no tengo solución. Pero ¿qué pasa? Oramos, buscamos el rostro del Señor, confiamos en Él, dejamos que Él se encargue, le obedecemos, hacemos las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios? Levanta una bandera muy grande en donde dice: aquí hay victoria, aquí no se acerca el enemigo, este hijo, esta hija es mío, es territorio de Dios. Y hay victoria para los que confiamos en el Señor. Miren lo que dice la primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está... ¿No escuché? Que el que está en el mundo. ¿Por qué tenemos más miedo del diablo que de Dios?
¿Por qué tenemos más miedo del problema y de lo que ven nuestros ojos, de las promesas que nos habló el Señor? El problema es, y se me venían esas palabras a mi mente, a mi corazón esta semana, oiga, ¿será que le estoy creyendo más al diablo que a Dios? ¿Cuántos dicen? ¿Será que le estoy creyendo más al diablo que a Dios? Porque el diablo me dice promesas que Dios me dio. El diablo me dice, eso es mentira, eso no va a pasar. Usted no puede hacer eso. Ese pastor se lo inventó, eso es una mentira. O ese pastor se lo soñó. Eso Dios no va a hacer eso porque usted mire si usted cómo lo va a poder hacer. Usted no puede. Y entonces como yo escucho esas voces en mi mente, que yo no puedo y que los problemas son muy grandes y ay, ¿yo qué le voy a hablar a Dios de la gente? ¿Qué le voy a hablar a la gente de Dios si nadie quiere escuchar de Dios? Digo que soy cristiano y la gente se ríe y eso tan malos cristianos que hay, eso yo mejor me quedo callado. La gente se está separando por montones y me llegan y me dicen y yo digo, ay, si eso es normal, eso sepárese usted también. Entonces cuando yo me quedo callado en todas esas cosas y no hablo, es porque le creo más al diablo que a Dios. Pero nosotros somos personas de fe que realmente hemos aprendido que la oración tiene poder, que Dios ama a su pueblo y que quiere verlo orando, y que cuando oramos pasan las cosas que pasaron con Eliseo y con los hombres y mujeres de Dios en toda la Biblia. Vienen ejércitos de ángeles. Yo no sé cuántos crean en los ángeles, yo los he visto. Y he visto ejércitos muy numerosos de ángeles peleando a favor de nosotros y destruyendo a los enemigos, a los demonios. Yo he visto eso. Lo he visto con mis ojos espirituales, lo he visto. El poder de Dios es ilimitado, en cambio el diablo no tiene ese poder. El poder del diablo es muy chiquito en comparación al poder de Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Las promesas de Dios siguen estando allí. El hecho de que vengan los problemas, el hecho de que vengan momentos difíciles, no significa que Dios se olvidó de nosotros. Ay, ya Dios no está conmigo porque me está yendo mal. No, hay que meterse a orar, hay que leer la Biblia, hay que meditar, hay que pensar, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde me vino? La Biblia sí dice en el libro de Proverbios que así como la golondrina, como el pajarito en su volar, dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Hay consecuencias de cosas que hacemos, pero lo importante no es quedarnos con el problema, lo importante es entender que Dios tiene una solución para ese problema. Y en eso yo quiero ser sincero, honesto con ustedes. En todos los años que nosotros le hemos servido al Señor, mucha gente ha venido con muchos problemas, y problemas feos, y problemas serios, y problemas graves. Pero por más difícil que parezcan, cada uno de esos problemas tiene una solución. Dios le ayuda. Si la persona confía en Dios, si la persona hace las cosas a la manera de Dios, Dios le ayuda en ese problema. ¿Ustedes han visto eso ya o no lo han visto? Hermanos, nosotros somos testigos de eso. Mis hijos son testigos de eso. Mis hijos son testigos del poder que hay en la oración. Ellos mismos le oraron a Dios por un hermanito y una hermanita, y eso fue lo que el Señor nos regaló. Ellos le oraron a Dios por una casa, Dios nos la dio. ¿O no? Sí. Entonces, no importa cuán grande, cuán difícil se vea el problema, Dios tiene una solución. Y nosotros como hijos, hijas de Dios, necesitamos no solamente a la gente transmitirle un mensaje de arrepentimiento y de que las cosas en el mundo están mal, sino también transmitirle al mundo un mensaje de respuesta y de solución, porque Dios tiene arreglo para todas las cosas. Para todas las cosas Dios tiene un arreglo. Dios sabe, Dios puede, hizo este mundo nuevo otra vez. Vino el diablo, destruyó esta creación, no sabemos hace cuántos años, millones de años, no lo sabemos, pero el diablo vino aquí con sus demonios y destruyó el planeta tan bonito que Dios un día hizo. Y entonces ya se acabó el planeta y no se pudo hacer nada más. No, la Biblia dice que Dios volvió a ordenar todo, hizo una creación nueva. Eso en Génesis. En Apocalipsis nos dice que otra vez el diablo va a reunir todos sus ejércitos y los ejércitos de la tierra y van a destruir otra vez este planeta. Y otra vez Dios va a volver a hacer una creación nueva.
Porque lo que importa no es el poder destructivo del diablo, lo que importa es el poder creativo de nuestro Dios. Tenemos un Dios todopoderoso, creador. De cada problema Él puede crear algo maravilloso para nuestras vidas, si nosotros confiamos en Él. Entonces yo voy a invitarlos a que vayamos a Romanos capítulo 8 y podamos leer esto más detenidamente. Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 28 al 39. Mire lo que dice. Voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Dice, sabemos que Dios, los niños no lo están leyendo en sus Biblias. Porque tú tienes una versión también muy bonita. Romanos 8, 28 al 39. Romanos. Cuando llegas al Evangelio de Juan, pasas al libro de Hechos y después Romanos. ¿Lista? Muy bien. ¿Quieres leer? ¿Quieres leer? Por favor, acércate, aquí te doy el micrófono y lees del versículo 28 al versículo 30. Vente para acá. Vente para acá y lo lees para que te escuchen todos. Aquí. Esa versión que tú tienes de la Biblia es muy bonita, es la palabra de Dios para todos. 28 al 30, ¿cierto? 28 al 30. Léelo aquí. Victoria en Cristo. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió para adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Amén. Muchas gracias. Miren lo que dice esta versión tan bonita. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted ama a Dios? ¿Los niños aman aquí a Dios? No. Amén. Si aman al Señor, entonces significa que Dios tiene un plan con ustedes. Dios tiene un plan para todo aquel que lo ama. ¿Amén o no amén? Y dice este versículo que todo lo que Dios va preparando en su vida va a ser para que ese plan se pueda desarrollar. ¿Entienden lo que nos está tratando de decir la Biblia? Que aún un problema nos puede ayudar para que el plan de Dios se cumpla. ¿Sí? Miren, yo les voy a contar mi propio caso. Yo soy un hombre que de familia, mi familia ha sufrido mucho de orgullos. Mucho. Especialmente mi familia, sobre todo por el lado de mi papá, unos orgullos impresionantes. Que el apellido, que la historia, que los abuelos, que puras bobadas. Y ese orgullo estaba naturalmente en mí porque esa clase de cosas se transmiten de generación en generación, lamentablemente. Y yo llegué a Dios todavía con muchos de esos orgullos y muchas de esas cosas que están mal. Pero pues como uno llega al Señor y Dios va trabajando en uno tantas cosas, cuando Dios le quita a uno los pecados más grandes y los que más feos son, a veces a uno se le olvidan esos pecados pequeñitos que parece que no son tan importantes. La Biblia les llama las pequeñas zorras. La Biblia les llama así. Y dice que esas pequeñas zorras son las que dañan realmente un cultivo. Las pequeñas zorras son las que minan el huerto. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo mi tierra toda sembrada, la zorra es un animal muy pequeño que no se puede ver casi y se mete entre las plantas y de a poquitos va sacándome lo que yo sembré allí. Nosotros sembramos aquí al lado de la casa remolacha, ¿verdad? En esas cajitas. Y también sandía. Las zorras representarían, realmente lo que harían sería venir cada día por una remolacha. Cada día. El primer día veo tal vez un huequito, pero no es tan grave. Yo no sé si la sacaron o no estoy seguro porque veo la caja llena de más remolachas. El segundo día tal vez no se note, pero ya después de varios días que comience a ver más desocupada la cajita, me doy cuenta que alguien se está robando las remolachas. Cuando me vengo a dar cuenta,
ya me sacaron casi todas las remolachas, de a poquitos. Eso es lo que hacen las zorras en los cultivos. Y es a eso a lo que Dios le llama en nuestra vida, cuando tenemos pecados, cuando tenemos cosas que no traemos delante de Dios para vencerlas. Porque Dios en nosotros puede cambiar cualquier cosa. El peor de los defectos, el peor de los pecados, Dios nos puede liberar. Amén. Entonces yo sufría mucho de ese orgullo. Pero ese orgullo no era algo que Dios me había dado, era algo que más bien el diablo me había dado por herencia de mi familia. Y ese orgullo sabemos que Dios resiste a los orgullosos, los mira de lejos, no los quiere porque Dios no es orgulloso, Dios es muy humilde. Entonces yo me creía una gran cosa y eso me pasó también en el cristianismo. Entonces comencé a creerme un gran hombre de Dios y yo voy a ser el mejor de todos los pastores del mundo y eso comenzó a hacerme a mí caer en muchos errores, muchos defectos, más problemas y más problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno es así de orgulloso, el que hace las cosas es uno y no Dios. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el profeta Eliseo ve el problema que tiene Giezi. Entonces Giezi está todo asustado y corriendo de un lado a otro, cogiéndose así la cabeza, asustado porque hay un ejército muy grande. Y entonces el profeta Eliseo, viendo que el problema de él es que, de Giezi, es que no puede ver a los ángeles de Dios, entonces Eliseo le dice, venga para acá, mire bien, abra los ojos. Y entonces Giezi está abriendo, ¿no ve los ángeles? No los veo. Mírenlos bien. Y comienza a regañarlo. ¿Usted oró esta mañana? No, profeta, no pude orar. Por eso es que no puede ver los ángeles. ¿Y usted leyó su Biblia? No pude por estar ocupado. Por eso es que no ve los ángeles. Y comienza a regañar al pobre Giezi. Y entonces, además de que tiene el problema Giezi de que está asustado porque ve el ejército, ahora tiene el regaño del profeta y el profeta está enojado con él. Pobre Giezi. ¿Qué era lo que necesitaba Giezi? ¿El regaño? No, Giezi lo que necesitaba era que el profeta hiciera la oración correcta. Entonces cuando el profeta de Dios hizo la oración correcta, Giezi abrió los ojos y pudo ver. Así es como Dios nos enseña que Él soluciona las cosas, pero nosotros como hombres a veces las solucionamos a nuestra manera. Por ejemplo, con nuestras familias. ¿Cómo logramos la salvación de nuestras familias? Primero entendiendo que están perdidos. Porque si yo miro a mi familia linda, bonita, hermosa, y mi familia es lo mejor, y resulta que ellos no tienen a Cristo, resulta que ellos no están caminando con Dios, resulta que ellos no oran, no leen sus Biblias, Cristo no es nadie para ellos, simplemente lo mencionan y ya. Y yo digo que mi familia es bonita, hermosa y perfecta, pues resulta que yo no estoy amando a mi familia, la estoy odiando porque sé que van para el infierno y no hago nada por ellos. Pero cuando yo entiendo que mi familia está perdida, primero me duelo, me empieza a dar un dolor y ese dolor me lleva a orar, no a regañarlos, porque es lo que casi siempre hacemos, cogemos y regañamos a la familia y lo primero que hacemos, como si el profeta, Giezi, usted oró, no oró, No es el regaño, muchas veces es simplemente el entender que nuestra familia está perdida y verlo con tristeza y con dolor y decir, mire, se me va a morir el abuelo, se me va a morir la abuela, se me va a morir el tío, la tía, y yo no he orado por ellos. Porque se dice que se van a perder, por ejemplo, digamos, una abuela que es buena. Bueno, ¿por qué se va a perder entonces mi abuela? Porque la abuela es muy buena gente conmigo, muy linda, muy hermosa, pero resulta que la abuela escucha por allá esas canciones feas. Escucha por allá esa música fea. La abuela tiene un genio que, mejor dicho, hay veces que nadie se le acerca. Porque eso es pecado. Son pecados. La palabra del Señor dice que todos esos son pecados. Pero el pecado más grande de todos, no le ha entregado el corazón al Señor. No le ha entregado el corazón a Dios. No cree que hay un cielo y un infierno. No cree que Jesús murió por sus pecados. Nunca ha dicho es que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios. Nunca. No la vemos leyendo la Biblia nunca a la abuela. No le interesa. Le hablo de Dios y se pone nerviosa y se va corriendo. Entonces por eso es que yo veo que mi abuela está perdida. Y yo la amo y la quiero mucho,
pero yo necesito dolerme por eso y empezar primero que todo a orar, porque cuando yo empiezo a orar, que fue lo que hizo el profeta, Dios abre los ojos y Dios comienza a mostrar y Dios comienza a dar oportunidades. Ahora, sumado a eso, a mi oración, si yo le predico con amor la palabra y si yo muestro un cambio en mi vida, mi abuela va a decir, realmente esta persona cambió desde que está yendo a la iglesia, es una persona tranquilo, yo lo veo tranquilo, yo lo veo muy contento, yo lo veo que ya no dice mentiras, nunca le volví a escuchar una grosería, eso dejó todos esos amigos malos que tenía, yo lo veo ahí pegadito con su Biblia leyéndola, juicioso. Hace un tiempo escuchamos acá en la casa una historia muy chistosa y es que un familiar, resulta que alguien en su familia se volvió cristiano. Entonces cuando los demás se asustaron porque ese joven se volvió cristiano, lo que decían es, ay, el pobrecito, él se volvió cristiano y se volvió loquito. Él está loquito. Ahora él se la pasa con esa Biblia leyéndola y sale a las calles y le habla a la gente de Dios que se arrepienta. El pobrecito, él se volvió como loquito. Entonces, todas esas cosas nos hacen a nosotros entender que nuestra familia está atrapada en una religión y ninguna religión va a ir al cielo, porque Dios no quiere las religiones. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando esta semana sobre los milagros de Jesús? Aquí en la casa lo estamos hablando con los niños, los milagros de Jesús y por qué Jesús había utilizado la saliva varias veces. Entonces en el Evangelio de Marcos utilizó 2 veces la saliva. Una vez le puso saliva en la lengua al mudo y le metió los dedos en los oídos. ¡Pum! Los destapó y le dijo, ábranse, Éfrata. Y empezó a hablar. Otra vez cogió al ciego y le echó saliva en los ojos. Allá en el Evangelio de Juan, escupió en el suelo el Señor, con esa tierra hizo barro, se lo puso en los ojos y le dijo, vaya, báñese. Entonces yo le hice esa pregunta al pastor Toñito porque le dije, no entiendo por qué Jesús usó la saliva así, ¿qué significaba en eso? Y el pastor Toñito me dijo, pues eso es un misterio, eso nadie lo sabe. Nadie sabe por qué el Señor usó así la saliva o por qué hizo esas cosas. El mensaje, me dijo el pastor Toñito, que está de fondo detrás de eso, es que Dios siempre hace todas las cosas de una manera diferente, que no hay fórmulas. Y nosotros muchas veces caemos en fórmulas. Y decimos, ay, esto yo lo voy a arreglar con un ayuno. Ay, esto yo lo voy a arreglar con un regaño. Ay, esto yo lo voy a arreglar con una ofrenda. Ay, esto yo lo voy a arreglar. No, el que tiene la respuesta para el problema se llama Dios. Por eso lo que sí siempre debemos hacer es orar. Buscar el rostro del Señor y decirle, Padre, ¿por qué está pasando esta situación? Y Dios nos va a responder, si le preguntamos con fe y de corazón, Dios nos va a hablar, Dios nos va a responder, Dios nos va a decir, mira hijo, el enemigo te está atacando, así como los sirios. El diablo te tiene rodeado en un plan para acabarte. Pídeme ángeles que yo ya te los mando. Amén, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mándame ángeles. Y vienen los ángeles y comienza esa guerra y gana siempre ¿quién? Dios y los que le creemos y le servimos. Entonces Dios siempre nos va a responder de esta clase de situaciones y todo con su amor. Siempre. ¿Y en nosotros qué debe haber? El amor hacia los demás. Cuando yo veo a una persona, así sea recién conocido, y tengo la oportunidad de hablarle el evangelio y no lo hago, pues no estoy mostrando el amor de Dios. Yo necesito mostrar que el amor de Dios vive en mí. Porque no sabemos si una persona no vaya a tener la oportunidad. A veces nos llenamos de cobardía y sabemos que hay que hacer lo correcto en una situación y no lo hacemos y nos da miedo y nos da temor por las consecuencias y no, yo les quiero contar algo personal que me está pasando a mí en este momento y para que ustedes entiendan que todos atravesamos por problemas y situaciones, pero que Dios tiene una respuesta para cada cosa. A comienzos de este año yo le prediqué, le hablamos del Señor a un hombre que vive en Nova Scotia, en Halifax. Es un canadiense. Y él se mostró muy receptivo a la palabra del Señor y dijo que quería aprenderla y que pues le quedaba muy lejos para viajar aquí hasta la iglesia, pero ha querido desde hace mucho tiempo escuchar la palabra de Dios, gracias Linda,
ha querido escuchar la palabra de Dios y ha querido que yo lo bautice. Él me dijo, yo quiero que usted me bautice. Entonces comenzamos hace varios meses con él a hablar y él me decía, aquí en Nova Scotia hay unos ríos hermosos y hay un río especialmente que me gusta mucho y yo quiero que usted me bautice en este río. ¿Usted me bautizaría? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, yo te bautizo. ¿Y qué necesito para eso? Le dije, pues yo necesito discipularte. Entonces hemos tratado de ponernos de acuerdo en los discipulados, poco a poco le hemos hablado muy despacio, pero resulta que anoche recibí un mensaje de texto de él. Y en ese mensaje de texto, él me dice, yo quiero ser honesto contigo, yo me quiero bautizar, yo quiero realmente seguir a Dios, pero voy a ser honesto contigo, yo soy gay. Le gustan los hombres. Entonces, cuando yo leí eso, claro, al comienzo me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza porque en el mensaje él dice, y yo sé que Dios me ama así. Entonces, yo aún no le he respondido a él, pero ¿cómo se trata una situación de esas? Primero debemos pensar como cristianos. Como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Primero, amarlo a él, diciéndole la verdad. Diciéndosela con mucha sabiduría, con prudencia, pero diciéndole la verdad. Hay que decirlo, mira mijo, ser gay está mal, es un pecado y un pecado de los serios porque Dios promete destruir el cuerpo de los que practican ese pecado. Por eso hay tantas y tantas enfermedades entre los que son homosexuales y terminan muy mal. Entonces primero hablar eso. Segundo, decirle, hay que entender que es un pecado, como decir mentiras es pecado, como tener otras mujeres es pecado, como ser borracho es pecado, como robar es pecado. Todo es un pecado también. Y como es un pecado, Dios nos puede liberar de ese pecado. ¿Qué estoy tratando de decir? Que si yo vine al Señor siendo un mentiroso, ¿todavía sigo siendo el pastor mentiroso? No, Dios me quitó ese pecado porque me arrepentí, luché contra ese pecado hasta que Cristo me liberó y Él nos libera de todos los pecados. El homosexualismo es un pecado del cual Jesucristo liberta. Sí, claro, Jesucristo liberta y transforma y hay multitudes de testimonios de hombres y mujeres que cayeron en ese pecado, pensaron que no había solución, pero Jesús los transformó. Y el que era hombre que le gustaban los hombres, el Señor lo liberó de eso y le gustan ahora las mujeres, se casó con una mujer y tiene una familia hermosa, nunca más el problema. Igual del otro lado, Dios siempre se glorifica. Dios siempre se glorifica. Entonces, todos estamos, mis hermanos, tanto ustedes como nosotros, estamos en este camino aprendiendo quién es Dios. Y lo que vamos aprendiendo de Él tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos como los de Giezi, porque estamos viendo solo al enemigo, estamos viendo solo la dificultad, estamos viendo solo el problema que tenemos al frente y se nos está olvidando de todas las que Dios ya nos ha sacado, todas las que Dios nos ha respondido. Necesitamos pedirle al Señor que nos abra los ojos. Necesitamos levantar la fe. Eso es algo que nosotros le pedimos en oración. Dios, dame más fe. Yo quiero creer tus promesas. Yo quiero creer que hay un cambio para mí. Yo quiero creer que hay una transformación. Yo quiero verte. Yo quiero amarte. Señor, quiero amar tu palabra. El pastor habla todo el tiempo de la Biblia y que la lee y que la estudia y eso compra unos libros carísimos para aprender más. Yo quiero amor también. No está malo que usted le pida a Dios el amor que yo tengo por la Biblia, que usted también lo tenga. Hay cosas que yo he visto hermosas en mi pastor Antonio, en el pastor Mauricio, y me han sido de ejemplo. Me han sido de ejemplo y yo le he dicho, Señor, yo quiero eso. No porque sea codicia. Señor, como tú los has usado en mi vida, así yo quiero ser usado en la vida de muchos otros, empezando los de la congregación que tú me diste. Entonces, este es un llamado nuevamente a la oración,
a no quedarnos encerrados más en los problemas ni en el pasado. Necesitamos terminar de pasar la hoja de todo lo que hicimos mal. Necesitamos pasar la hoja. Y necesitamos ver que Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa, que aquí estamos y que vamos a seguir adelante. Eliseo oró y Dios hizo todo lo que Eliseo le pedía, destruyendo los enemigos, salvando al pueblo, haciendo milagros. Porque Eliseo no fue un perezoso, porque Eliseo no fue un flojo. Eliseo fue un excelente hijo espiritual del profeta Elías. Y Eliseo también tuvo batallas. Eliseo también tuvo envidia. La Biblia nos habla que los hijos de los profetas le salían a Eliseo cuando ya Dios iba a raptar a Elías y le decía: ¡ay, se te va a ir el profeta, te vas a quedar solo, se te va a ir la bendición! Y Eliseo les decía: sí, yo sé, cállense. Y seguía adelante con el profeta y seguía adelante con el profeta. Cuando el profeta le dijo: ¿cómo me lo quito a usted de encima? Eliseo, que le dijo: quiero el doble de lo que hay en ti. Qué tremendo, ¿no? Esto nos enseña a nosotros que el desear, el anhelar las cosas de Dios va a traerlas a nuestra vida. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que volver a la fe, a la oración con fe, al ayuno, a la lectura de la Biblia con deseo de encontrar todos estos secretos y tesoros. El hecho de que Dios me revele a mí cosas de su palabra no significa que lo haga porque yo sea pastor. Lo hizo desde antes que yo fuera pastor. ¿Por qué? Porque lo quería conocer. Y eso lo va a hacer el Señor con usted también. Amén. Con ustedes, niños, les va a enseñar cosas hermosas Dios. Entonces, es importante que volvamos realmente a retomar lo que el Señor nos llamó a hacer. El final de Giezi y el final de Eliseo son muy diferentes. Fíjense que Elías es raptado al cielo y Eliseo recibe el manto y la doble unción, la doble porción que tuvo Elías el doble pasó para Eliseo. Ustedes leen los milagros que hizo Elías, Eliseo hizo exactamente el doble de los milagros. ¿Cuál fue el final del profeta Eliseo? Cumplió el propósito de Dios y fíjense, tan lleno estaba el de Dios, que cuando lo enterraron en su tumba, porque ya se murió de viejito y lo enterraron en una tumba, dice la Biblia que había una batalla y unos hombres vinieron y rápido echaron en ese hueco que había de Eliseo, le quitaron como la piedra que había tapando el hueco donde estaban los huesos de Eliseo y ¡pum!, echaron al muerto ahí. Dice la Biblia que cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, ¡pum!, revivió. Aún había tanto poder de Dios en los huesos de Eliseo, que el último milagro que hizo Eliseo lo hizo ya muerto. Ya muerto. Esos milagros siguen pasando el día de hoy. Cuando usted escucha, mi hermano y yo escuchamos una predicación del pastor David Wilkerson, de esas bien ungidas. El pastor David Wilkerson hace más de 10 años partió con el Señor, pero esa unción quedó y uno escucha una predicación y otra vez vuelve a revivir en la fe. Que el poder de Dios no expira, el poder de Dios es real y siempre está allí. El final de Giezi fue un final muy triste y muy lamentable. Y es lo que le pasa a los siervos que son interesados, que tienen los ojos puestos en el mundo y que no son obedientes a lo que Dios les manda hacer. ¿Giezi hubiera podido heredar el mismo ministerio de Eliseo? Sí, pero Giezi no lo quería. A Giezi le gustaba más pasarla bueno. A Giezi le gustaban más las cosas de aquí de la tierra. A Giezi tuvo un gran problema, no podía ser profeta. Y es que a Giezi le gustaba caerle bien a la gente. Los profetas no le podemos caer bien a la gente. Los profetas le caemos mal a la gente, sobre todo cuando les decimos el pecado. ¿A quiénes le caemos bien los profetas, los pastores, los hombres de Dios? A los que aman a Dios. Dicen: gracias, pastor, ese regaño suyo me sirvió tanto. Ay, pastor, esa predicación suya me abrió los ojos y me hizo entender que yo estaba tan mal, tan equivocado, tan equivocada. Gracias, pastor, por dejarse usar. Pero no, Giezi le gustaba caerle bien a la gente. Y como le agradaba tanto la gente y las cosas del mundo, pues entonces vino un general, también de allá de Siria, vino a buscar a Eliseo para que lo sanara de la lepra.
Ese general se llamaba Naamán. Entonces él vino y queriendo ser sano de la lepra, Eliseo dijo, sí, ni lo atendió, porque así son los profetas, ni lo atendió. Dígale que vaya y se meta 7 veces en el río Jordán. Uy, ese general se puso bravo, bravo, bravo. Dijo, ¿cómo así? Yo soy el general del ejército, el hombre más importante después del rey, y ni siquiera sale a la puerta. Yo dije, oh, saldrá y me recibirá y entonces orará por mí y vendrá un milagro. Ah, esos profetas, yo no quiero nada con los profetas. Se fue bravo, bravo se fue Naamán. Y uno de sus hombres se le acercó y le dijo, no, si a usted lo mandaran a bañarse o a hacer algo así tremendo, ¿no lo haría usted con tal de ser sano? ¿Cuánto más ir a bañarse ahí en el Jordán? Haga caso a lo que le dijo el profeta, vaya, báñese 7 veces. El hombre dijo, pues sí, no pierdo nada. Se metió las 7 veces, a la 7ª que salió, se le fue la lepra. Porque ese es un milagro de obediencia. La obediencia trae milagros. Entonces, Giezi, que le gustaba a la gente y le gustaban las cositas de la tierra, pasarla bueno, le dijo, ay, ven mi señor, y esos regalos y todas esas cosas que le ofreciste a tu siervo Eliseo, le inventó una mentira, le dijo, él sí las quiere, porque Eliseo le había dicho, a mí no me traiga ofrendas, nada de eso, yo no necesito nada de eso. Vaya, si quiere ser sano, vaya, métase al río Jordán 7 veces y ya. Porque la gloria no iba a ser para Eliseo, la gloria era para Dios únicamente. Eliseo ni oró por el hombre. Así tenemos que entender que Dios hace milagros y no es porque fuera el pastor o que no. Dios es el que hace los milagros, solo Él. Por eso usted, mi hermano, mi hermana, no debe tener temor de orar por un enfermo. No, cualquiera puede orar por un enfermo y el Señor lo puede sanar, cualquiera, porque el que hace el milagro es el Señor, no el pastor, no es el profeta, es el Señor, es Dios el que hace el milagro. Solo Dios. Entonces, ¿qué pasó? Giezi le inventa la historia a Naamán y le dice, no, mi señor el profeta Eliseo cambió de opinión y esa ropita que tú trajiste está muy bonita y esas moneditas de plata, esas las podemos aprovechar bien para darle comida a los pobres o hacer algo bien importante con esa plata, para Dios, ¿no? Para Dios. Entonces le recibió esas cosas y vino a la casa de Eliseo como si Eliseo no supiera nada. Mire el problema, mire el menosprecio. Eliseo era un hombre que veía lo más secreto del rey sirio. No iba Dios a mostrarle eso que estaba haciendo Giezi. El hombre la escondió. Mire el problema de uno esconderse y ocultar las cosas, hermanos. Uno no engaña ni a Dios ni a nadie. Uno como pastor sabe en qué está su oveja. Uno siempre como pastor, como papá, sabe en qué están sus hijos, qué es lo que está haciendo. Hay algo mal, hay algo que me incomoda, hay una cosa aquí que yo siento. Uy, ¿qué es esto tan feo? Uy, ¿qué son estos sueños, Dios mío? Dios siempre saca todo a la luz. Todo sale a la luz. Uno no puede esconder nada. Todo sale a la luz, tarde o temprano. Todo sale a la luz. Es mejor hacer uno lo correcto, es mejor hacer uno lo bueno para quedar bien con Dios. No, Giezi no. Giezi se puso ahí a hacer sus oficios y entonces, la casa está muy sucia, profeta, vamos a barrerla. Hoy la comida del profeta y así él pensó que iba a distraer al profeta. Cuando el profeta le dice, venga para acá, mijo, ¿qué es eso que usted hizo? Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo no, pues los oficios y las cosas que me mandaste. Dijo, no. Le estoy hablando de esa ropita y le estoy hablando de esa platica que usted recibió allá de ese general. Yo no quería nada de eso porque ese hombre, yo no voy a recibir nada de un impío. Dios no me mandó a recibir nada, ni me quería bendecir a través de él. Eso era algo menospreciable. Y ahora que usted amó eso, lo lamento. La lepra de él va a ser para usted. ¿Y qué dice la Biblia? Blanco como la nieve de lepra quedó Giezi y así murió. Entonces, esto nos sirve a nosotros también para recapacitar cómo nos estamos comportando aún con nuestros pastores. Cómo nos estamos comportando con las personas de Dios que nos aman. Hijos, cómo se están comportando con los papás. Dios siempre le va a mostrar a su papá la verdad. Siempre. Dios ama y el engaño es del diablo. El que engaña y dice mentiras es del diablo. El que esconde las cosas es del diablo.
Acuérdense que lo que hicieron Adán y Eva cuando pecaron fue ir a esconderse de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Pero el que quiere ser libre del pecado, ¿qué hace? Proverbios 28:13. Mas el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Ay, que al pastor no se le puede decir nada porque es que es muy bravo, es muy regañón. Y yo voy a buscar que Dios me libere a mí solo. Yo voy a buscar que Dios me ayude a mí solo, aquí sentado en la banca. No. Dios usa a sus siervos. Y en la confesión del pecado se le quitan las armas, el poder al diablo, y se ora, se ministra liberación, y viene la liberación, viene la gloria del Señor bien linda. ¿Amén o no amén? Entonces vamos a terminar con esta palabra de Romanos 8, y vamos a entender que Dios sí tiene un plan con nosotros. No sé cuántos digan amén. Niños, ¿Dios tiene un plan con ustedes? Amén, por supuesto, son hijos de los pastores, amamos al Señor, Dios los ama a ustedes, Dios tiene un plan con los niños. Allá los que están conectados, ¿Dios tiene un plan con ustedes? Yo espero que hayan dicho amén. Dice la palabra Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Ese es el mensaje que el Señor nos dio esta mañana, que Dios nos quiso regalar. Vamos a seguir adelante, vamos a confiar en nuestro Dios, vamos a traer en este día nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras debilidades, lo vamos a traer en este momento delante del Señor. Amén. Amén, niños. Vamos a traerlo delante del Señor. Y si hay algo que nosotros hayamos hecho y no nos deje estar tranquilos y lo tengamos que confesar al papá, a la mamá o al pastor, hay que hacerlo pronto. No lo dejen allí, háganlo cuanto antes. Amén. ¿Para qué? Para que el diablo no gane más ocasión ahí y no nos caiga una lepra espiritual, una cosa bien horrible espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo solo quiere destruir, pero Dios nos quiere librar. Vamos entonces a orar. Si usted tiene una preocupación, si usted tiene una angustia, algo por un hijo, por alguien, algo en su familia, algo en su cuerpo, algo en su economía, algo que esté sucediendo en su iglesia, en su comunidad, algo que esté pasando, traiga hoy con confianza esa preocupación delante de Dios. Dígale: Señor, tú eres el Dios de Eliseo. Amén. Nosotros tenemos ese Dios poderoso de Eliseo. El poder y los milagros y las maravillas están para nosotros, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros.
y podemos confiar en el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Los niños, vamos a orar todos. Padre, queremos darte gracias en esta hora, Dios, porque hemos leído tu palabra, hemos recibido un mensaje, Señor, bien lindo, y la gloria es solo para ti, Señor. Nosotros confiamos y esperamos en ti. Y sabemos, Dios, que nuestras oraciones son muy importantes para ti, muy valiosas. Sabemos, Padre, que tú estás deseoso de tener una relación bien linda con nosotros, así como la que tuviste con esos hombres, con Elías, con Eliseo, con David, con Moisés, con Abraham, a quienes les hablabas y les mostrabas las cosas. Que así tú quieres también levantarnos, mi Señor, cuando estamos tristes, afligidos, caídos o sucios por un pecado que cometemos. Sabemos que está la sangre de tu Hijo para limpiarnos, para volvernos, Señor, a fortalecer y poder, Señor, seguir adelante en esta carrera. Hoy queremos decirte que creemos en tu plan. Sí creemos en tu plan. Y usted, mi hermano, mi hermana, allí donde usted está, dígale al Señor, yo sí creo en tu plan. Yo sí creo en tu plan. Perdóname, Señor, por haber escuchado las mentiras del diablo. Perdóname por haber recibido a un espíritu de incredulidad, de menosprecio, que me ha hecho sentir que yo no puedo, que Dios se equivocó conmigo, o que el pastor se inventó esa promesa. Perdóname, Señor, por esto. Hoy traemos delante de ti nuestro arrepentimiento. Hoy traemos delante de ti, Señor, nuestras faltas, nuestros errores. Todo, Señor, aún pecados que traigamos de nuestras familias, los traemos delante de ti, Señor, porque no queremos los pecados con los que pecaron nuestros familiares. Nosotros queremos ser libres y agradarte. Y queremos pedirte especialmente que abras nuestros ojos, Dios mío, como lo hiciste con Jesse. Que podamos ver que no, que los problemas están en tu control, que tú eres el Dios del poder, que si hay una enfermedad, tú eres el Dios que sana. Sí, Señor, tú eres el Dios que sana. Que si no hay dinero, tú eres el Dios que provee. Que si hay un espíritu malo que entró en mi vida o en la familia, pues que tú eres el Dios que liberta. Que, Señor, si no tengo muchos amigos, si no mucha gente me quiere, tengo tu amor que me es suficiente. Tengo tu amor, Dios. Hoy te pedimos que venga tu reino con poder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Confirmamos hoy una vez más, Señor, que somos tuyos, que tú eres nuestro Señor. Hoy, Señor, te presentamos nuevamente nuestros corazones, nuestras vidas, como un sacrificio para ti. Somos salvos por tu sangre. Sí, somos salvos por tu sangre. Somos salvos porque hemos creído en ti, Señor. Somos salvos porque tú has perdonado nuestros pecados. Y creemos, Dios, en el amor que derramaste en la cruz. Por eso hoy, Señor, nos quitamos de encima la culpa. Nos quitamos hoy de encima el señalamiento. Cuando el diablo nos acusa y nos dice que no, quitamos eso de nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, precioso Dios, por obrar de esta manera y en amor. Tu palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Y hoy hemos sentido eso, como tu amor nos ha quitado cargas, pesos, angustias, yugos de maldad, cosas feas, preocupaciones. Todo eso lo ha quitado hoy, Señor, tu amor, tu Espíritu Santo, que ha obrado y se ha movido como ha querido. Y te damos gracias por esto, precioso Rey. A ti damos toda gloria y honor. Padre, oro especialmente para que tú saques a la luz todo aquello que está oculto, que está escondido, Señor, en planes que tenga el diablo de destrucción, en trampas que haya puesto el enemigo, en lazos que haya por ahí puesto para traer y amarrar a tu pueblo y controlarlo con un pecado, con una esclavitud bien terrible, en un vicio, en algo. Señor, saca a la luz todo eso que está oculto. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y ayúdanos a ser personas que siempre confiamos en ti y que hacemos lo correcto delante de ti. Para que delante de los hombres no sea tan correcto, pero delante de ti sí lo es. Y por eso queremos, Señor, ser verdaderamente tus hijos y tus hijas. Que tú te sientas feliz de este pueblo, Señor. Bendigo con la autoridad que me has dado los diezmos, las ofrendas que tu pueblo, Señor, ha traído con amor. Bendice la generosidad, bendice y multiplica al que da con alegría, al que da con liberalidad, Señor, en el nombre de Jesús. Tú prometiste reprender por nosotros, Señor, espíritus ladrones, espíritus que roban, espíritus que devoran la economía. Tú prometiste, Señor,
reprenderlos cuando te consagráramos las ofrendas, las primicias, cuando te consagráramos nuestra economía. Y eso hemos hecho a través de los diezmos, de las ofrendas, Señor. Así es que en el nombre de Jesús descansamos en ti. Sácanos de toda deuda económica, Señor. También te pedimos hoy por libertad de enfermedades. Todo espíritu maligno, todo espíritu de enfermedad es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor Jesucristo, que toques los cuerpos enfermos y que haya sanidad en esta misma hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad para los cuerpos, para tu gloria, Señor. Gracias por este tiempo, los niños son tuyos, los hemos consagrado a ti. Aquí están, Señor, cada niño, Dios, de la familia, de la congregación, es para ti, Señor, es tuyo, Señor. Gracias, Padre, sus ángeles acampan alrededor de ellos, Dios mío, y los defienden, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, toda furia de las tinieblas, la enviamos al abismo y declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas promesas son para nosotros, así es que las creemos y las guardamos en nuestro corazón. Te amamos mucho, recibe honra, recibe gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amada iglesia, les amamos. Muchas gracias por estar acá, por seguir con fidelidad. Un saludo muy especial para todos. Dios les bendiga a todos.